Entonces, ahora que vamos a ver una cosa nueva, vamos a ver como complemento que hay que saber también cómo se fabrica, cómo se producen el acero que se utiliza para fabricar partes y piezas de máquinas en los talleres metalmecánicos. Entonces, el 99% son de algún tipo de acero. Hay muchos tipos de acero que se adecúan mejor a unas u otras características de lo que necesitamos, por ejemplo, de las fuerzas que hay que hacer o del medio que hay que soportar, etc. Entonces, dependiendo, habrá que usar el acero más apropiado y muchas veces también mandado por la economía, porque a medida que es más especializado el acero, también más caro. Entonces, los aceros en su gran mayoría se compran ya sea en las acerías o de importadores al por menor. ¿No? Entonces, en la mayor parte de las tiendas pueden nosotros comprar también aceros. Sobre todo podemos comprar algunas planchas planas de 1 milímetro, de 0,8, las que más se usan, las tienen en tamaños de 1 metro por 2 metros, probablemente ya planas, y también tienen también perfiles. Los perfiles más chicos que se utilizan algunas suelen tener las que abastecen a empresas de construcción, suelen tener varilla de construcción, que es una varilla redonda curvada, o también pueden tener barra lisa y algunos otros cuadrada, en B, en U. Todas esas formas las tienen en las tiendas. Pero las empresas son chiquitas, entonces compran todas sus necesidades simplemente en los negocios, en los comercios. Las más grandes puede ser que importen. Entonces, se compran ya sea de las acerías más grandes o de importadores, los que son más chicos. Es en forma de semiproductos, de formas y tamaños normalizados. O sea que las acerías ubican solamente en tamaños normalizados. Y uno, si conoce cuáles son los tamaños normalizados, los puede comprar apropiadamente. Si no conoce, va a ir a la hora, ¿no? Entonces, estos provienen de la denominación incremento frío. Más abajo se encuentra el link para que puedan ver un excelente video de una planta siderúrgica en México. Entonces, esta se llama Altos Hornos de México, Sociedad Anónima. La Sociedad Anónima Mexicana, aquí está el video de la fabricación de acero. Lo vamos a ver. Vamos entonces a ponerle sonido y optimizar el clip. Entonces ahora compartimos. Pues eso. Vamos. Pon esto debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño de tu herramienta. Hola, hoy voy a revelar algo que te ayudará a aumentar el tamaño de tu... Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud.
Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas. En estos tambores, por dentro va el líquido que contiene el mineral de hierro. Entonces lo que hace esto es filtrar el agua. Entonces aquí en este borde se une ya también el polvo de fierro, que es lo que a ellos les interesa. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo, discos que muelen esto mucho más fino. Entonces lo que se va desprendiendo aquí es el polvo de fierro. Es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, finos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con un de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo. Los piqueras y canales es vaciado a carros termo de para generar arrabio. Son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con transportadoras. Por aquí van a poner transportadora para subir el mineral, para subir el coque, para subir todo. Ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los... Entonces todo lo que va subiendo, hemos visto varios transportadoras que van para arriba, se sube el pellet, el sinter, se suben las calizas, se suben el coque, todo eso y se van poniendo en capas aquí arriba. El alto horno, se llama el alto horno. Los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. Entonces el coque es combustible y lo encienden y van avivando el fuego, más bien soplando aire frío, van soplando abajo. Por aquí abajo van soplando aire frío para que la mezcla que hay aquí se caliente más, porque el coque se enciende, el carbón se enciende y entonces crea condiciones de alta temperatura, 1600 grados más. Y además se va enfriando todo, porque claro, hay cosas que no aguantan esa temperatura, entonces además hay una pantalla de agua que va cayendo, se calienta y se va cambiando. Se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos.
Para convertir a rabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad, recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a rabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briquetas son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual. El acero ya se ha producido en estas ollas, el convertidor de oxígeno y el horno eléctrico, se ha producido el acero. Ahora, todavía aquí le hacen lo que se llama la metalurgia secundaria, que consiste en añadir otros elementos de aleación que le dan sus propiedades finales al acero. De desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados. Eso se solidifica en equipos que se llaman equipos de colada continua. Máquinas de colada continua. En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente. El departamento de laminación ya lo que recibe son planchones, ¿no? Planchones de la parte de acería. Y esos planchones ya están normalmente fríos. Y hay que entonces recalentarlos para poderlos meter a más laminadoras. El caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. Ese es uno de los productos que tienen ellos, placa de acero, que es gruesa, no es delgadita como la que tienen, por ejemplo, en las puertas de los autos o el techo, ¿no? Es una placa mucho más gruesa. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina. Entonces esto ya es mucho más abajo, se lo sigue haciendo cada vez más delgado, ¿cierto? Y al final entonces termina enrollada. Este producto, tira que le llaman, tiene un espesor, o sea, es el grosor de
digamos, 5 milímetros, 6 milímetros, puede ser un poco más. Directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido. Antes de seguirlo a desgasar, luego que hacen un decapado, que consiste en quitarle la capa de arriba, como todo se ha laminado en caliente. Toda la superficie que viene, que sale del producto es, digamos, que tiene grasa, que tiene situaciones de óxidos, etcétera, todo eso, y entonces el decapado que le hacen, que es lo sumerge en un tanque de ácido, le quita toda esa capa y le deja entonces un banco de metal, y eso ya se puede tratar para reducirlo más delgado. Ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina. Entonces ya esas son refinaciones que hacen, ¿no? Los skin pass, por ejemplo, skin es la piel de fuera. Entonces para mejorar la superficie de esa tira de acero, ellos se hacen una última pasada que se llama una pasada de piel, skin pass. Lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad. Entonces, Altos Hornos de México, de la nómina, fabrican la fábrica de acero más grande que tiene México. Entonces ya saben cómo se produce, cómo se fabrica el acero. Normalmente las fábricas de acero, por lo menos en la segunda parte, son iguales, algunas no están hechas en base a altos hornos. Y hay otros equipos para reducir el mineral, el óxido, volverlo metálico. También hay otros equipos. La gran mayoría, sin embargo, son de altos hornos, como esos, que en base a coque en base a coque transforman el óxido de fierro en metal, fierro. Ahora no está nunca puro ese fierro, sino que está combinado con el carbón. Esta es una propiedad FTCE, que es
una cantidad de carbón muy alta, y ese se llama el radio. El radio todavía no se utiliza para fabricación de piezas, entonces eso todavía hay que quitarle el carbón en exceso hasta convertirlo en un acero. Y además adicionarle los elementos de aleación que son necesarios para darles, conferirle ciertas propiedades al acero. Pues aquí la tarea número 3, algunas preguntas de acuerdo a lo que acabamos de ver, de acuerdo a la equivalencia de pulgadas respecto al metro. Y calcular esto, convertir pulgadas en milímetros, y del video hay que nombrar los distintos productos que fabrica y vende AMSA. Segundo instrumento de medición, el tornillo micrométrico. Después del pie de rey, es uno de los instrumentos de medición de longitudes más utilizados. En realidad es el más utilizado después del calibrador. Sin embargo, el tornillo micrométrico puede alcanzar una precisión muy superior a la que puede alcanzar un pie de rey. La idea de dónde, así como el calibrador es simplemente una regla a la que se le ha añadido una reglita deslizable que se fabricada de una manera muy especial. Le han tomado n-1 unidades y le han dividido en n partes. Pues con eso se gana una precisión que no tiene una regla de corriente. Se logra llegar con eso hasta las 2 centésimas de milímetro de precisión sin ayuda de ningún otro instrumento, porque no necesita ni microscopios, ni lupas, de momento nada, simplemente así llega hasta el 2 centésimos. Entonces este otro, el tornillo micrométrico, viene de una idea totalmente diferente. Entonces se han basado, los que han fabricado por primera vez, que han ideado qué cosa va a ser el tornillo micrométrico, se han basado en una prensa manual, como esta que está aquí a la derecha, para medir una prensa manual, la han convertido en un tornillo micrométrico para medir longitudes. Aquí esto se utiliza para sostener dos piezas juntas. Por ejemplo, si se han pegado dos piezas traslapadas una encima de la otra, entonces mientras se seca el pegamento, hay que mantener esas dos piezas unidas. Si se separan ya no se pegan bien, entonces para mantenerlas unidas se utiliza esta prensa. Es una prensa manual muy utilizada en las carpinterías. Entonces esta es la idea básica de lo siguiente. Entonces si yo quiero ajustar dos piezas que están aquí, esta es una especie de herradura que contiene las dos extremidades, la extremidad fija y la extremidad móvil. Entonces hay que ir apretando el tornillo, se le va dando vueltas al tornillo hasta que se aprieta lo que hay aquí entre las dos extremidades, ¿no? Y después, cuando está listo, se mueve el tornillo en la dirección contraria y se va aflojando las dos piezas que se han unido. Entonces, la idea es que nosotros podemos mover la actividad de medición móvil, se puede mover gracias a que nosotros podemos girar el tornillo. Y ese tornillo avanza siempre una cantidad específica cuando da una vuelta. Lo que avanza eso se llama el paso del tornillo micrométrico o del tornillo en general, ¿no? Quiere decir, y esa es una cantidad fija. La cantidad que avanza el tornillo siempre es la misma y depende de la inclinación que tenga la hélice del tornillo. Se llama el paso del tornillo. Entonces, si yo le hago dar una vuelta, se mueve una vez el paso. Por ejemplo, si fuera de 1 milímetro la espiral del tornillo,
Entonces, cada vez que yo doy una vuelta, se movería, avanzaría o retrocedería 1 milímetro, porque su paso es 1 milímetro. Si le hago dar 5 vueltas, avanzaría 5 milímetros. Si le hago dar 5 vueltas al otro lado, retrocedería 5 milímetros y avanzaría 5 milímetros. Entonces, este instrumento se presta para que yo pueda medir entre las dos extremidades, la fija y la móvil. Lo que tengo que hacer es lo siguiente: contar cuántas vueltas ha dado esto, entonces sabré qué distancia hay entre este y esta extremidad, ¿no? Entonces este es el antepasado de un tornillo micrométrico, un instrumento de precisión de lectura de longitud. Y entonces no solamente sirve para medir cuánto ha avanzado si damos una vuelta, pues podemos dar también media vuelta. Y si el paso era 1 milímetro, entonces con media vuelta ha avanzado solamente 0,5 milímetros. Y si le hago dar un cuarto de vuelta, pues va a haber avanzado 0,25 milímetros. Entonces, de esa manera, yo sé que si puedo controlar la cantidad de vueltas, puedo controlar también la cantidad que se mueve. Entonces, de esa manera aparece el segundo instrumento que es más utilizado dentro del taller metal mecánico. Tomando la idea de esa prensa, en un tornillo micrométrico diseñado para medir longitudes, la punta del perno constituye el palpitado y su parte posterior correspondiente a la cabeza del perno, esta se prolonga hacia adelante para convertirse en un cilindro o un tambor graduado, o sea que hay que modificar algunas piezas, ¿cierto?, para construir en base a esto un tornillo micrométrico. Y tengo que poner cuánto avanza o retrocede. Entonces voy a alargar esta cabeza, o sea, voy a hacer dos cosas. Esta corresponde a la tuerca, ¿no? Esta es la cabeza del tornillo y esta es la tuerca y este es el tornillo. Entonces, en lo que era la tuerca, aquí en esta prensa, se la ha convertido en esa herradura, o en ese C. Entonces, ya no es ahora simplemente una tuerca, sino que es una tuerca que se ha alargado y se ha convertido en esta herradura. Ahora, la vamos a alargar hacia atrás también, formando un cilindro hueco. Y dentro del cilindro hueco va a estar ese tornillo. Entonces, desde luego no podemos alargarla hasta aquí, porque no podría ya entrar. Pero podemos alargarla hasta donde sepamos que va a entrar ese tornillo. El tornillo va a entrar hasta que esté junto con este. Entonces, hasta ese momento, la cabeza va a estar, por ejemplo, ya va a haber llegado aquí. Entonces, desde aquí hasta acá, se lo puede convertir en una capucha. Va a ser, a eso le llamamos el tambor, el instrumento de medición. Es nada más ni nada menos que la tuerca alargada. Y en esa tuerca se pinta entonces la escala principal del instrumento. Perdón, esa no es el tambor, es la escala principal del instrumento. Para que sepamos cuántos milímetros o cuántas unidades se han movido la punta. Y la cabeza del tornillo, que en este caso es hexagonal, se la convierte también en un cilindro hueco que va afuera, va tapando el otro cilindro que hemos hecho con una tuerca. Hemos hecho un cilindro y tapando ese cilindro que es hueco, los dos tienen adentro del tornillo, ¿no? Entonces aquí se va a hacer una capa hueca que va a ir avanzando a medida que vamos avanzando, va a ir tapando la escala que se ha construido en este otro instrumento. Y no sé si tengo aquí para mostrarles, pero trataría de mostrarles alguna cosa que se vea. A ver, esperemos un segundito. Vamos a ver, pero no
No voy a desarmar nada. Voy a simplemente mostrar lo que hay aquí. A ver si tengo alguna cosa que pueda servir para aclarar lo que estamos viendo. Este sí, este no, por este tenía. Este aquí es un micrómetro. Vamos a ver entonces un micrómetro. Vamos a ver mi otra cámara. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí encendemos. Ya vamos a poner un fondo blanco. Vamos a poner un fondo. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a poner esta en vista de hablante. Pero nunca se ve el hablante. No sé qué pasa. Dice que estoy silenciado. No sé quién me silenció. Fui yo mismo, parece. Pues ahora dejamos de ver esto. Compartimos. Vamos a sacar eso. Ya, entonces esta es la caja de un micrómetro. Vamos a mirarla. Aquí va el micrómetro. Entonces en la parte de atrás, aquí, esto es lo que se llama el tambor. Y en la parte de atrás, en lo que era abajo del tambor, es lo que era la tuerca, que se convirtió también en la escala principal. La escala principal, yo dando vueltas aquí en la cabeza del perno, me voy retrocediendo, y si me muevo en la otra dirección, voy avanzando. Y va avanzando aquí, este instrumento de medición tiene toda esta distancia entre las dos extremidades. Es un micrómetro mitutoyo. Fíjense aquí, entonces, está la escala principal, que es la tuerca. La tuerca, por un lado, se ha convertido en esta herradura para permitirnos aprisionar la pieza que vamos a medir entre estas dos extremidades. Por otro lado, se ha alargado hacia la parte de atrás del instrumento para convertir esa capucha donde se ha pintado la escala principal del instrumento. No sé si esto va a dar mejor, se ve mejor, se ve peor. Vamos a quitar un poquito de potencia. Ahora, entonces fíjense aquí, vamos descubriendo la escala principal. A medida que retrocedemos y a medida que avanzamos, lo vamos tapando. Y esta es la cabeza del perno, esta es la extremidad del perno, que aquí ya no tiene hilo, ¿no? Porque aquí no se va a utilizar el hilo, más adentro tiene hilo que está contra la tuerca. Entonces se va avanzando, tapando. Ahora, la escala principal, ustedes se fijan aquí, la escala principal está en milímetros.
pero son unos milímetros muy especiales porque este tiene una raya, el fiel, que es el fiel de donde va a marcar el cero aquí. Arriba están los milímetros y abajo hay otra escala también de milímetros, que se fija, pero esa escala está corrida con relación a la escala de arriba. De manera que abajo podemos medir los medios milímetros. Entonces, ¿qué precisión tiene esto cada vez que da la vuelta? Nosotros tenemos que no necesitamos contar las vueltas, porque aquí está marcado las vueltas que hemos dado. Tiene un paso de, se llama un tornillo micrometro, de 0,1 milímetros cada vuelta que da. O 0,5 milímetros, perdón, cada vuelta que da. Entonces, si yo doy una vuelta, se abre medio milímetro, si doy otra vuelta, se abre otro medio milímetro, entre dos vueltas hace 1 milímetro. Y aquí la parte de que era la cabeza del tornillo, se la ha convertido entonces en esta capucha que se llama el tambor del micrómetro, y que también viene graduada, porque dijimos que podíamos medir no solo una vuelta, sino que medias vueltas, un cuarto de vuelta, un octavo de vuelta, etcétera. Aquí se ve que se ha dividido el tambor. Tenemos 35, 40, 45 y 0. Y de nuevo al otro lado viene 5, 10, 15. O sea que este tambor se lo ha dividido en 50 partes. Y como avanza una vuelta que da, avanza medio milímetro, entonces la unidad va a ser qué precisión tiene este medio milímetro dividido entre 50. Entonces también tiene la forma de medir la precisión, es U, la unidad de la escala principal, partida por N, el número de divisiones del tambor. O sea que tiene un significado distinto, pero también nos da la apreciación. La precisión A va a ser U partido por N, donde U es la medida de la unidad más pequeña. En este caso, como se trata de milímetros, hemos visto que tiene dos escalas, la de milímetros y la de mitad de milímetros, o sea que medio milímetro es la escala principal partida por 50, porque nosotros podemos medir un 50avo de un vuelta. Entonces, por esa razón, en este caso la precisión entonces será 0,5 partido por 50, porque es lo mismo 1 partido por 100. O sea que este instrumento de medición, así como ustedes lo ven, puede medir con un centésimo de precisión lo que está midiendo, lo puede medir con una precisión de un centésimo. Aquí atrás dice que este instrumento solamente sirve para medir piezas que tengan un largo, una altitud de entre 75 y 100 milímetros. O sea que es bastante distinta al pie de rey, que puede medir desde 1 milímetro hasta 1500. En este que estamos viendo ahora solamente se pueden medir piezas que tengan una longitud de 75 milímetros hasta 100 milímetros. Entre medio, o sea, menos de 75 no se puede medir, más de 100. Y aquí está marcando la precisión que tiene 0,01. Y 0,5 es la unidad más pequeña en la escala principal, de 0,5 milímetros, y las divisiones del tambor de los 50. O sea que 1 partido por n, 0,5 partido por 50 es lo mismo que 1 partido por 100, y es un centésimo. O sea que este instrumento tiene el doble de precisión que el mejor de los pie de rey. El mejor pie de rey no tiene la precisión que tiene. Y fíjense entonces aquí la cabeza del tornillo, aquí, que sirve para avanzar y para retroceder. Sin embargo, tenemos un problema con estos instrumentos, que si hay gente que es muy fuerzuda, puede apretar con más fuerza aquí el instrumento y deformar esta. De hecho, esto se puede deformar por calor. Nosotros sabemos que la mano es caliente, normalmente el cuerpo humano tiene alrededor de 37 grados de temperatura, entonces si el ambiente de un taller son 20 grados,
Entonces yo puedo calentar esto a 37 grados, que es la temperatura del verano. Puedo tenerla un rato corto en mis dedos. Entonces, para evitar eso, le han puesto aquí este material, que es un material aislante. Entonces, si yo cuando agarro el instrumento, agarro de acá, a mí está quitado para que no se oxide, y también es un material aislante, nos ayuda a aislar. Porque claro, si yo esto lo caliento, lo alargo, y cualquier medición que yo tome va a estar ya, no va a corresponder a lo que yo pienso que es, porque la temperatura va a ser muy diferente. Entonces, el otro problema es que esto, si yo lo aprieto muy fuertemente entre estas dos extremidades, voy a abrir la C. Mientras más lo apriete, más se va a abrir la C. Entonces, el más forzudo va a leer más que el menos forzudo. Entonces, para evitar eso, se ha hecho un sistema. Vamos a ver esto cuánto mide. Vamos a ver esta piecita cuánto mide. Ponemos esta pieza para medir cuánto mide. Entonces vamos a ir avanzando. Y parece que no. Esto se va a cortar donde no tiene que cortarse. Esto mide menos de 75, mide 72. Yo pensé que iba a meter 75. ¿Qué pasa cuando llegamos entonces a la cantidad que mide esto? Una vez que lleguemos aquí al tamaño de la pieza, ya no puede avanzar. Solamente la gente que tiene mucha fuerza puede hacerla avanzar. Pero entonces, para que no sea un instrumento tan sensible, no puede estar sujeto a que gente de mayor fuerza lo empuje más y gente de menor fuerza lo empuje menos. Entonces tiene este sistema. En realidad la cabeza no tiene una sola pieza con tornillo, sino que entre medio tiene una chicharra, tiene un freno. Y le impide que yo pueda hacer más fuerza de la que puede hacer cualquier otro. Entonces yo aquí muevo, está resbalando y ya no deja que avance esto. Entonces esta es la chicharra que en cuanto yo llego a la fuerza máxima que está permitida para este instrumento, que también se puede graduar, entonces empieza a resbalar. Entonces, en realidad para medir no hay que manejar el instrumento desde acá, sino que hay que manejarlo desde aquí, para que no avance ni suceda más de lo que tiene que ser. Entonces, ya conocemos cómo es un micrómetro y sabemos por qué tiene la precisión que tiene. Tiene entonces un tornillo que tiene 0,5 milímetros de paso, tiene un tambor que está dividido en 50 partes. Entonces con esas dos cosas le basta para tener una precisión de 1 centésimo de milímetro. Esto también debe guardarse bien. Yo debería limpiar esto, lo debería limpiar después, de manera que se mantenga sin que no se vaya oxidando. Lo malo de estos instrumentos es que como la mano tiene ácido y en el taller tenemos un montón de cosas que tienen grasa, la grasa es un ácido también, entonces eso va a ir oxidando al instrumento y entonces va a quitar precisión. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a ver qué dice esto que estamos viendo. Entonces, este es el instrumento. Esta es la herradura, es una especie de C. Tiene un extremo fijo, un extremo móvil que avanza y retrocede. Aquí tiene un material aislante que hace que no le prestemos el calor. Y tiene aquí, nos indica de cuánto a cuánto sirve. Cuando está cerrado se tocan las dos extremidades. Entonces mide de 0, pero solamente hasta 25 milímetros.
Aquí tiene un tornillo de fijación, igual que antes cuando he medido si tengo incomodidad para leer, entonces lo fijo y lo saco y mido y leo. Entonces aquí tiene el cuerpo principal, que es la tuerca que se ha convertido en este cilindro, que donde le han pintado la escala principal, que si es en milímetros, entonces contiene 2 milímetros y los medios milímetros. Y este es el tambor que está dividido en 25 o 50 partes, tambor giratorio graduado. Y esto es entonces, esta pieza hace que nosotros no podamos aplicar más fuerza de la necesaria, de la permitida. Aquí en la parte de atrás tiene aquí un frenito, no es un freno, es un embrague, ¿no? Este embrague se activa en cuanto nosotros aplicamos más fuerza de la permitida. Entonces ya no se le transmite la fuerza al tornillo. Aquí el tornillo adelante, este tiene un tornillo de fijación. Simplemente cuando movemos, apretamos el tornillo y lo dejamos moverse. Aquí es en lugar de eso tiene un anillo que es excéntrico. Entonces cuando le damos media vuelta, el excéntrico hace parar este tornillo y no lo deja moverse. Esta forma es mejor que esta otra, pero es más cara también. La lectura, la precisión es apreciación del tambor, es un partido por n donde U son las unidades de la escala principal y n el número de divisiones del tambor. Entonces, igual que antes, pero con otro significado. Aquí entonces, para el que estamos viendo, 0,5 es el paso igual a U. Por tanto, 50 divisiones, 0,01, un centésimo. Pues, adicionalmente, pues en algunos casos hay instrumentos de medición, pues hay ¿cómo se llama? Tornillos micrométricos que además de esto están provistos de un óleo. O sea que le han metido además aquí, en esta parte donde tiene aquí, ¿no? En las 50 divisiones han metido un óleo. O sea que aquí han pintado además un óleo. Las 10 divisiones, han tomado 9 divisiones del tambor y las han dividido en 10 aquí arriba. O sea que para la precisión del instrumento no solamente tiene que ver la precisión del tambor, sino que la del nonio que le han puesto. Y la del nonio tiene una precisión que es la U del tambor, en este caso contra las unidades del tambor. Entonces, una unidad del tambor partido por el número de divisiones. Eso será entonces la precisión del instrumento, la que tiene nonio. Y la lectura será entonces el número de unidades enteras más el número de división por el número de divisiones del tambor más el número de división del nonio por la apreciación del nonio. Aquí este micrómetro está cerrado, 0,0. Aquí este otro micrómetro tiene 5, 6 milímetros y 6,5. No ha aparecido el 7 todavía. Entonces tiene 6,5 más lo que hay en el tambor, pero aquí en el tambor no hay nada por tercero. Entonces aquí es 0,6,5 exacto. Aquí lo ha movido también el tambor a dado vueltas, o sea que tenemos 6,5 más lo que marque el tambor. El tambor está marcado entonces en 45 y 50, de manera que uno puede leer las centésimas de milímetro directamente. El 20, 30 y 20, 30 será 25, 26, 26. 0,26, 6,526. Aquí hay varios, 3 ejemplos. El primero, este es un tornillo micrométrico en inglés
de esto se llama técnico, ¿no? En que las pulgadas están divididas en 10 partes. Entonces, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Y entonces, aquí tenemos la apreciación de este pie de rey va a ser el punto 1. Aquí siempre tenemos de todos los pies, todos los instrumentos, los micrómetros, es U, la apreciación es U partido por N, donde U es el número de unidades que hay entre dos divisiones chiquitas. Entonces, en el caso de este micrómetro en unidades inglesas, tenemos entre el 7 y el 8 hay 0,1 pulgadas y divididas entre 4. 0,1 entre 4 es 0,001, un milésimo de pulgada ahí y acá. Y todavía lo que marca el tambor. El tambor normalmente va a ser entonces, va a ser un partido por N, pero U ya no va a ser 1, no va a ser 0,5 en el caso de los métricos, sino que va a ser 0,001 partido por, aquí de repente son 25. De repente 4 tiene tambor 25 unidades, 25 divisiones, entonces dividido entre 25. Entonces otro ejemplo, como la unidad más pequeña es 0,1 partido por 4, 0,025. La apreciación del instrumento es la apreciación del nodo, del tambor, perdón, va a ser igual a 0,025 partido por 25 divisiones que tiene el tambor. O sea que este instrumento tiene una precisión de 1 milésima. Entonces, ¿cuánto está leyendo el tamaño del micrómetro? Aquí está leyendo 6,8, y aquí tenemos 1, 2, 3, 6,8 más 3 por 0,025, ¿sí? 6,8 más 3 de 0,025 más 13, tiene que leer de dónde está esto, está en el 13. Más 13 por 0,001. Este otro tiene un tambor de 50 divisiones, tiene la abertura está en 35, 36,5. Se está abierto 36,5 más 8, que tiene 10, 9 y 8, más 8 por 0,01. Y aquí tiene un 1. Entonces todavía estas unidades pueden compararse con el 9, como vamos que tiene 7, tiene que ver el factor D. Por 0,001. Entonces, la longitud que estaría medida sería 3,5, 26,5 más 8 por 0,01 más 7 por. Entonces, sumado 36,587. El ejemplo tercero, aquí tiene también medios milímetros. Entonces será 51, 53, pero no ha aparecido el medio. 53, 29. 53, 29. 1, 53,29. Micrómetros con patas. Micrómetro para medir profundidades, alturas. Tipos de micrómetros. Entonces aquí lo que ya decimos, el micrómetro ya no puede medir desde 0 hasta lo que es la longitud de. Aquí está dividido el campo de medición de cada micrómetro en 25 milímetros. De manera que hay un micrómetro que puede medir de 0 a 25, el que le sigue puede medir de 25 a 50, el que le sigue puede medir de 50 a 75, y el que le sigue puede medir de 75 a 100.
que es el que yo les mostré. Y así sigue abriendo, de 25 en 25. Y en un sistema de interés de 0 a 1 pulgada, de 1 a 2, de 2 a 3. Además, normalmente los micrómetros están especializados para llevar a cabo todos los tipos de mediciones. De acuerdo con esto, los micrómetros pueden ser micrómetros de exteriores, micrómetros de interiores, de profundidad, para hilos de roscas, 3 contactos para interiores, etc. Esto último se asegura la medición centrada en interiores. Este es un micrómetro para medir profundidad usado para medir interiores. Aquí aparece un lapicero. Ahí lo tiene en la mano el señor. Entonces, para medir el interior de esa cañería, de esa tubería, utiliza ese micrómetro y lo utiliza. Y aquí entonces tenemos una extremidad fija y la otra extremidad móvil, pero esta se va moviendo. Y aquí este es un micrómetro, tiene, ¿qué unidades tiene este? ¿Alguien sabe? Dice 0, 0,1. Entonces, de punto 1, punto 2, punto 3, son pulgadas técnicas. Y aquí está dividido en 4. Y el tambor está dividido en 25, 24 y 25. Este otro también para medir interiores, pero está usando aquí una pinza para poder sujetar el micrómetro mientras se mide. Y hay algunos que utilizan algunos alargadores, piezas que se pueden intercambiar, de manera de poder medir también utilizar ese instrumento que es tan caro y tan preciso con otras distancias. Este es un tipo de ¿qué más? Aquí, entonces, los estándares de medición para interiores, de letra, 3 contactos. Este para medir hilo, se coloca el hilo aquí, se coloca aquí. Estos serían los supermicrómetros que tienen una precisión mayor y no son de mano, estos son de banco, entonces están encima de la mesa. Aquí va el micrómetro, este es un supermicrómetro que dice que tiene 50 divisiones, pero de las 50 tiene todavía que cada división ahí 10, 500 divisiones. Entonces, micrómetros de exteriores, interiores para ir roscas. Instrumentos para medición de ángulos, bueno, lo vamos a ver qué más sigue aquí. Ya hemos visto tornillo micrométrico, entonces, división de 50, 35, 700, 100, etc. Aquí los ingleses, la precisión. En el caso de un micrómetro se trata de una tuerca que avanza P milímetros cada que se da una vuelta sobre un tornillo de paso P. La tuerca a la que se le ha dado forma de un cilindro hueco se ha llamado tambor y se ha dividido en N partes de vuelta. En el caso de los instrumentos de sistema métrico, la unidad P es medio milímetro y corresponde a U. Y la unidad más pequeña de la regla principal, es decir, U igual a P. Si se gira la tuerca solo una división, avanza P partido por N.
La precisión de este instrumento sería entonces 0,01, que corresponde a la unidad de U de medio milímetro de un tambor de 50 divisiones, es decir, que cuando menos el doble de preciso que el mejor pie de rey, ¿no? Como hemos visto, el mejor pie de rey tiene 2 centésimas y este que es un micrómetro normalito tiene ya una milésima de milímetro. En unidades inglesas, una presión mínima de 0,001, una milésima de milésima. Tarea 204, determinar cuál de los micrómetros de arriba hay que determinar cuál de estos es el más preciso. Con ello, la presión del micrómetro en el sistema métrico es de un milésimo de milímetro y la de una micra, es decir, una micra, y la del instrumento del sistema inglés, décimo, centésimo, milésimo, milésimo, milésimo. Y como se ve, con el tamaño micrométrico se consigue una precisión increíble sin necesidad de recurrir a lupas, microscopios u otros recursos de manejo de taller sería inconveniente. Tarea 204, determinar cuál de los micrómetros es más preciso, el métrico del sistema inglés, el otro micrómetro, este es un micrómetro digital, es un micrómetro clásico, tiene toda la base, mire, es excelente, esta base nos permite sujetar el micrómetro permanentemente sin calentarlo y entonces por nosotros medir cualquier cosa, quedamos libres, con las manos libres para medir lo que sea. Dispositivos como este sujetador hacen más cómoda la mantención del instrumento, cada vez que evitan que el calor de las manos pueda hacer variar la precisión. Es por este motivo de que todos los exteriores de la soldadura llevan material aislante, previniendo el paso del calor. Pues estas puntas intercambiables se amplían el rango de medición del instrumento y debe, sin embargo, manejarse con sumo cuidado para no invalidar su precio. Bien, este también tiene puntas intercambiables, este para medir exteriores. Así que aquí las puntas tienen 2 puntas intercambiables y sirven para medir exteriores. Cuellito con pinza, cuellito con puntas intercambiables, con trípode 3. Vamos a ver ahora este micrómetro tiene una precisión de 1 milésima, pero es digital,
y su abertura va de 0,25 milímetros. Esto es lo de aquí, es un micrómetro que está en inglés técnico, 0,9, 0,8, división de 4, 0,020. ¿Qué más? Tenemos micrómetros exteriores, 3 contactos para medir otras cosas. Se puede abrir de 25 o 25 milímetros. Aquí podemos ver en detalle lo que es un micrómetro por un anemonio en un micrómetro. Normalmente estos tienen 10 divisiones, los micrómetros los monios de micrómetros de 2, 4, 6, 8, 10 divisiones. Y hay que medirlos contra estas unidades de tambor. Y por ejemplo, 6. Este está en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, está en milímetros. Medio milímetros. Vamos a hacer, para terminar este cuadernillo sobre micrómetros, el link del video de Senati para ejercitar la lectura de los instrumentos. Vamos a poner esto. Quiere, ahora sí. Dejamos de compartir. Volvemos a compartir. Existen micrómetros especializados para medir roscas como este, con topes intercambiables de acuerdo a la dimensión y al tamaño de la rosca. Los topes se presentan aparte y se pueden cambiar en cualquier momento. Aquí tenemos los topes intercambiables, tanto para milímetros como para pulgadas. Acá tenemos otro micrómetro especializado para la verificación de dientes de las ruedas dentadas. Se llama micrómetro de plato. Acá hay otro modelo, micrómetro Tribord, especializado para la medición de interiores, con 3 topes de medición. 1, 2, 3. Se presentan en un kit acompañados de una extensión y anillos patrones para su regulación. Acá tenemos otro modelo para medir interiores con 2 topes de medición. La medición se realiza introduciendo estos pequeños topes en el agujero o en el canal. Otro modelo especializado para medir profundidades. La medición con este micrómetro se realiza desde esta superficie hasta el extremo de esta varilla. La lectura se hace en esta zona.
La lectura en estos instrumentos se pueden realizar de forma analógica, interpretando los indicadores de su escala. También se pueden realizar las lecturas en forma digital. Los micrómetros se presentan en el mercado en rangos de 25 en 25 milímetros, siendo el más pequeño desde 0 y cuando se abre totalmente 25 milímetros. Luego sigue uno que comienza en 25 milímetros y cuando se abre totalmente 50. Luego de 50 a 75, de 75 a 100 y así sucesivamente. A partir de los micrómetros de 25 a 50 milímetros, estos vienen provistos de una barra patrón. Sirve para su regulación y ceraje. Esta regulación se realiza con una llave como esta, que se llama llave de gancho. Para su mejor empleo y manipulación es conveniente conocer las partes principales de este instrumento. Para ello, hemos desmontado parcialmente el instrumento para indicar sus partes interiores. Internamente, el instrumento cuenta con una tuerca en forma de anillo que le sirve para la regulación del juego que se podría presentar entre su husillo roscado y la rosca en la que ingresa. El husillo roscado forma parte del tope de medición y se encuentra aquí en este extremo. El husillo roscado acopla en el instrumento de esta manera. Va ingresando en el agujero. Externamente, las partes principales del instrumento son el tope fijo, que se llama así porque está permanentemente en ese lugar y no se mueve. El tope móvil, también llamado husillo. Ambos topes tienen los extremos pastillas de metal duro que se encuentran soldadas, resistentes al desgaste. El sistema de bloqueo, el cuerpo y la placa protectora, indicando el rango y la resolución del instrumento. Se llaman placas protectoras porque evitan de que la temperatura del cuerpo le llegue al instrumento, lo que produciría una dilatación del instrumento y como consecuencia errores de medición. El cilindro, que contiene las escalas en milímetros y en medios milímetros. El tambor, que también tiene una escala en centésimas de milímetro. El embrague, que controla el torque de medición. Los instrumentos digitales cuentan con los mismos componentes, solo que a estos se le ha añadido una pantalla de cristal líquido y unos botones de control. Se enciende presionando el botón rojo y luego se selecciona el tipo de medición, milímetros o pulgadas. Girando el embrague empezamos a tener lecturas. En cualquier posición se puede obtener el 0, presionando la tecla 0. Se le llama 0 flotante o 0 electrónico. A partir de este 0 podemos obtener medidas positivas o medidas negativas. La tecla Hold sirve para hacer una retención de medida. Por ejemplo, así. Presionamos. A pesar de que giramos el tambor, la lectura en la pantalla queda congelada o retenida. Un paso importante en la medición con el micrómetro es saber efectuar la lectura. La lectura
la hemos descompuesto en 3 partes y la vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de medir, hay que asegurarse de que el bloqueador no esté trabado, liberándolo. Luego, operando por el embrague, abrimos los topes de medición y verificamos que ambos topes estén limpios. Eso lo hacemos introduciendo un papel entre ambos topes y cerrándolo hasta hacer el contacto. Luego tiramos del papel en línea recta y verificamos que no se hayan producido manchas. El siguiente paso es cerrar totalmente el instrumento, verificando de que ambos topes tengan un contacto uniforme. El cero del tambor coincida con la línea de lectura. De no suceder esto, hacemos una regulación en el instrumento empleando la llave de gancho. La lectura con este instrumento se realiza en 3 partes. La primera parte de la lectura en el cilindro. Se cuentan los milímetros completos entre el cero del cilindro y el borde del tambor, en la escala que está sobre la línea de lectura. La segunda parte de la lectura también en el cilindro, en la escala que está debajo de la línea de lectura. Si se observa la línea del medio milímetro a la derecha de la primera lectura, solo en ese caso se considera 0,50. En caso contrario, consideramos 0,0. La tercera parte de la lectura en el tambor. En la escala vertical observamos cuál de las líneas de centésimas coincide con la línea de lectura. Cuando la línea de centésima no coincide con la línea de lectura, por estimación podemos leer hasta milésimas de milímetro. Finalmente se suman las 3 lecturas y esa será la medida que se ha obtenido. Medición con lectura completa, milímetros completos sin fracción o decimal. Calibre. Medición con medio milímetro completo. Medición con medio milímetro y centésimas. Medición con medio milímetros, centésimas y milésimas, por estimación. La medición se realiza introduciendo el objeto a medir entre ambos topes de medición, operando por el embrague, cerramos los topes hasta que estos hagan contacto en la pieza. Luego exigimos al embrague de 3 a 5 veces, efectuamos la lectura. Después de efectuada la medida, hay que volver a abrir los topes para poder retirar el objeto. ¿Cuánto mide eso? Tenemos 1 milímetro ya y medio. Y además 5, 6, 7. 1,57 y aquí podríamos decir 4. 1,57, 4. Aquí tenemos 22, nada parecido al medio. 22, entonces 17, 6. Ese, digamos que sería, acaba de pasar los 4 milímetros, ¿no? Los 3, ¿no? 1, 2, 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros y todavía nos queda 1, 0,5.
SD, 20, 25. 25, 13, 6,5, 5 más 2, 7, 6, 76, 3. Ya ha aparecido el 6, entonces 5,5 y el 6. 6, 0, 5. 6, 0. Entonces esto lo pueden repetir ustedes, lo pueden ver. Es más fácil de leer, yo creo que hasta que el pie de rey, ¿no es cierto? Lo único que hay que fijarse bien es que han aparecido o no han aparecido. ¿Qué se sumó a las 6 décimas que aparecieron? ¿Ves? Ahí 11 y 12. Aquí no hay nada medio ni un 12, 29, 7. Aquí está 7,5. 7,5, 7,34, 9. Casi 35, 34, 9. 6, pero hay 6 y medio. Entonces será 6, 80, 50 más 30, 84, 9. Ese tenemos, aquí dice 0,5 y además hay 40. O sea que 50 más 40, 90. No me diría que es un poco menos, pero sí, sí está marcado 0,92. 91. La medición de las roscas se realiza, por ejemplo, de esta manera. Se introduce el elemento roscado entre ambos topes de medición, procurando ubicar entre un hilo y un vacío. Y luego se cierra, atrapando el objeto con los topes, empleando el embrague. La lectura se realiza en esta zona. Ahora vamos a mostrar el empleo de otro tipo de micrómetro. Este instrumento se llama micrómetro de plato o de platillo y sirve para verificar ruedas dentadas. Se le llama así por los platos con que terminan sus topes de medición. Se emplea de la siguiente manera. Con este instrumento podemos medir la distancia entre dientes introduciendo una cantidad de dientes entre los platos de medición y efectuar la lectura. Después de emplearlo, hay que limpiar el sudor de nuestras manos que se puede haber impregnado en el instrumento de esta manera. Lo cerramos un poco sin llegarlo a cerrar totalmente y luego lo guardamos en su estuche.
Si está seguro que el instrumento lo va a utilizar al día siguiente, suficiente con limpiarlo. De no ser así, habrá que protegerlo con algún lubricante, aceite, grasa o vaselina neutra. Y ven, entonces el Senati nos ayuda a ver cómo son los instrumentos, a ver cómo se lee, que es una buena cosa. Entonces vale la pena ver el video y hacer los ejercicios propuestos. Ustedes tienen este textito que está aquí, que se llama, es el T12, P3. Entonces ustedes pueden hacer correr este video cuando quieran. Vale la pena ver el video y hacer los ejercicios propuestos, deteniendo el video para comprobar la lectura. Con eso se acaba el T12. Tenemos 15 minutos todavía el T13. Dice fabricación del aluminio. Tendríamos que ver ahora una fábrica de cómo se fabrica el aluminio, que también constituye, después del acero, es el segundo material más usado en mecánica, en tecnología mecánica, ¿no? Para fabricar piezas. En primer lugar, el acero por su resistencia y después el aluminio por la relación que tiene entre resistencia y peso. En otros casos nos interesa que el instrumento que se está usando, o sea, que las partes y piezas que se utilizan no sean muy pesadas. Pues el aluminio tiene esa ventaja sobre el acero y entonces por eso se utiliza tanto. Vamos a ver, quería ver el motor, pero vamos a ver el aluminio. Se llama, una de las formas en que se fabrica aluminio es la extrusión. Entonces, además de conocer el aluminio, vamos a conocer ese método de fabricación que se llama extrusión, que es en el fondo como un decorador de tortas. No sé si ustedes han visto en su casa la mamá cómo decora las tortas que hace. Tiene una bolsa donde va metiendo, con un agujero, donde va metiendo ahí el relleno que le va a poner encima. Y entonces, con apretar la bolsa por atrás, sale un chorro de ese material de decoración. Entonces, que puede tener cualquier forma, se le cambian las puntas, una sale como si fuera un chorrito con varias, estrellado, etc. Pues vamos a ver qué es la extrusión del aluminio. El aluminio es un elemento químico de símbolo Al. Se trata de un metal no ferroso, siendo el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza terrestre. En estado natural se encuentra en muchos silicatos. Como metal, se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, en honor a la localidad francesa l'Aix-Vaux, donde se extrajo por primera vez. El proceso ordinario de obtención del metal consta de dos etapas: la obtención de alúmina por el proceso Bayer a partir de la bauxita y la posterior electrólisis de este óxido para obtener el aluminio. El aluminio ofrece una excelente combinación de propiedades: alta resistencia y bajo peso, óptima conductividad eléctrica y térmica, excelente maleabilidad,
alta resistencia a la corrosión y acabado superficial atractivo. Estas propiedades permiten su uso prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos. A todas estas propiedades cabe añadir su bajo coste de reciclado y una dilatada vida útil. La extrusión es el proceso que permite transformar a este fantástico metal en productos útiles para la industria, permitiendo adaptar el aluminio a prácticamente todas las industrias, productos y entornos. Arquitectura, automoción, la industria naval y aeronáutica, electrónica, electrodomésticos, material deportivo, mobiliario, etc. En esencia, la extrusión consiste en hacer pasar el aluminio precalentado a alta presión a través de una matriz, cuya abertura corresponde a la sección transversal del perfil de extrusión. Así pues, los elementos básicos de la extrusión son el metal, la matriz, la prensa con sus equipos auxiliares y los parámetros de extrusión. Veamos ahora con más detalle cada uno de estos elementos y cómo podemos obtener perfiles de aluminio. El aluminio y sus aleaciones. El aluminio puro se utiliza en el ámbito comercial de forma muy limitada. La mayoría de los perfiles extruidos de aluminio están fabricados a partir de aluminio aleado con otros metales. De esta forma, se consigue mejorar y adecuar las propiedades físicas y mecánicas del futuro producto extruido. Los elementos más comúnmente utilizados son el magnesio, el silicio, el manganeso, el zinc y el cobre. El total del material aleante fluctúa entre el 0,2% y el 0,7%. El aluminio para extrusión utiliza en su mayoría aleaciones con los siguientes números de serie. Serie 1000 aluminio. Serie 6000 aluminio magnesio silicio. Serie 7000 aluminio zinc magnesio. La serie 1000 son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9%, y no son susceptibles de tratamiento térmico. Estas aleaciones son con frecuencia elegidas para los productos en los que se desea una alta conductividad térmica y eléctrica. Poseen una baja resistencia mecánica. Las series 6000 y 7000 son termotratables. Son las aleaciones de extrusión más comúnmente utilizadas y poseen amplia gama de aplicaciones. La serie 6000 posee una alta extrusionabilidad. Estas aleaciones poseen una resistencia entre media y alta. Son fáciles de soldar y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos salinos. La mayoría del material extruido para estructuras está fabricado en estas calidades. Las aplicaciones más comunes son los perfiles de aluminio para ventanas y puertas, iluminación, marquesinas, barandillas y muebles. Este material es sumamente apto para el anodizado, tanto con fines decorativos como de protección. La serie 7000 posee la mayor resistencia de las aleaciones utilizadas en la extrusión. Posee una óptima soldabilidad. Sin embargo, su resistencia a la corrosión y facilidad de conformado no son tan buenas como las de la serie 6000. Las aplicaciones más comunes son las piezas de automóviles, los contenedores para aviones, los cuadros de bicicleta y los barcos de alta velocidad. El aluminio ya aleado y destinado a la extrusión es conformado en grandes lingotes cilíndricos denominados tochos. Estos se fabrican mediante fundición y están disponibles en distintos tamaños. El tocho de extrusión más común es el de un diámetro de entre 150 y 300 milímetros y una longitud de 6 metros. Estos tochos son cortados en fábrica a una determinada medida, con el fin de optimizar la extrusión que se realiza en cada momento. La matriz o hilera. Podemos dividir las matrices en dos grandes grupos. Matrices para perfiles macizos. Matrices para perfiles huecos. Las matrices para perfiles macizos consisten en una placa plana que forma la figura externa del perfil. Las matrices para perfiles huecos se componen de dos partes. Aquella en la que el aluminio fluye a través de aberturas y luego se vuelve a soldar mientras fluye sobre el mandril durante el prensado.
La otra parte crea la superficie externa del perfil. Las matrices están hechas de acero resistente a altas temperaturas y la abertura de la matriz se realiza por electroerosión en máquinas controladas por ordenador. Cuando la matriz es nueva, siempre es necesario efectuar un ajuste en las primeras extrusiones. Para ello, se escanea una sección del perfil extruido que previamente ha sido lijado para así obtener una superficie lo más plana posible. Esta sección escaneada se compara en el ordenador con el plano del perfil. En el caso de que se observe alguna deficiencia en la extrusión, es necesario retocar y corregir manualmente la matriz. Cabe resaltar que existen límites dimensionales en la extrusión de perfiles. Estos límites varían en función de la dureza de la aleación empleada y afectan al espesor y a los radios y ángulos mínimos que es posible llegar a extruir. Este tipo de controles y ajustes son periódicamente realizados durante toda la vida útil de la matriz. Como parte de estas labores de mantenimiento, las matrices son sometidas cada cierto tiempo a un nitrurado. Este proceso produce el enriquecimiento superficial de la matriz con nitrógeno y la formación de nitruros, aportando de esta manera dureza superficial y resistencia al desgaste con una amplia estabilidad de medidas. La prensa. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas que esquemáticamente constan de un contenedor donde se sitúa el tocho, un portamatrices y un émbolo para aplicar la presión. Existen prensas de distintos tamaños, según sea la fuerza que desarrollen y las dimensiones de los perfiles que se vayan a extruir. Las prensas más comunes proporcionan entre las 1000 y las 3000 toneladas de empuje, llegando algunas de ellas hasta las 12000 toneladas. El proceso de extrusión. Hasta ahora hemos visto los elementos que intervienen en la extrusión. Veamos ahora con más detalle cómo se lleva a cabo todo el proceso. Existen varios procedimientos de extrusión, si bien el más comúnmente utilizado para la obtención de perfiles de aluminio es el de la extrusión directa. En primer lugar, precalentamos el tocho a una temperatura que varía aproximadamente entre los 440 y los 490 grados centígrados. A su vez, la matriz también es precalentada a una temperatura que oscila entre 450 y los 470 grados centígrados, para ser posteriormente colocada en la prensa. El tocho, una vez precalentado, es cortado y se procede a aplicarle nitruro de boro. Este compuesto evita el pegado del tocho de aluminio caliente con la cabeza de extrusión de la prensa y con la matriz perfiladora.
llegando a la segunda opción de llama, se hace de nuevo. Aluminio reciclado se pueden fabricar exactamente los mismos productos que con el aluminio primario, sin perder El audio, ese video. Hemos visto que pocos materiales ofrecen una combinación tan brillante de propiedades como el aluminio. Gracias a ellas puede usarse prácticamente en toda clase de diseños y aplicaciones de productos. El aluminio combinado con el proceso de extrusión, que le brinda oportunidades prácticamente ilimitadas de diseño, continuarán en el futuro revolucionando la manera en que la industria desarrolla y provee nuevos diseños y soluciones de productos. Bien, con esto se acaba el video del aluminio, se acaba también nuestra hora. Podemos dejar de grabar.